El Señor les bendiga en gran manera. Vamos a la enseñanza del día de hoy y vamos a llamarla cuarentena pascual. Estamos viviendo en estos momentos tiempos muy críticos debido a la pandemia del coronavirus. Pero más que nosotros entrar en un pánico colectivo, debemos de aprender cómo vivir en la paz del Señor en medio de esta prueba. Recordemos que Jesucristo nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como viene de lo alto. Vamos a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer versículo 1 en adelante. Y dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa lo tomarán, cada uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomará parte de la sangre y lo pondrá en los dos postes y en el lintel de las casas, de las casas donde lo coman. Y comerán la carne en esa misma noche, asada al fuego, y lo comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Lo comeréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestras manos. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Vemos entonces que el Señor fue quien le dio la orden a Moisés y a Aarón cómo celebrar la Pascua. Vemos que el Señor fue el que eligió qué animal debían de sacrificar en la Pascua. Vemos que el Señor fue el que eligió qué porción de comida y cómo debía de hacerlo cada familia. El Señor también fue el que eligió el tiempo, toda la noche, hasta el amanecer. Y también puso requerimientos de la forma en comer la Pascua, que hablaba de añadirle a lo que iba a ser asado pan sin levadura y hierba amarga. ¿Por qué hierba amarga? Para que recordaran, una vez fuera libre el pueblo de Israel, la amargura que vivieron durante estos 430 años de esclavitud. En sí, ¿qué era la Pascua? La Pascua originalmente era una fiesta que se celebraba por aquellos que estaban próximos a ser liberados. Y es lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel, la Pascua. Pero también la Pascua el Señor la constituyó para proteger al pueblo de Israel de las calamidades y la mortandad que iba a haber con el resto de las naciones, en este caso el día de Egipto. Entonces, número uno, ¿quién fue el que habló? El Señor. Número dos, Dios no encubre a sus siervos que son fieles lo que ha de hacer. Recordemos que esto mismo pasó con Abraham. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios no lo encubrió a Abraham. En el verso 12 al 14 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Yo, el Señor, significa yo he firmado, yo he decretado y así se cumplirá. ¿Qué vemos acá también? Que el Señor dijo que iba a haber mortandad, pero que él iba a marcar la diferencia, mostrando quién era su pueblo, que en este caso era Israel, y segundo, que Dios tenía la potestad y la autoridad de proteger a su pueblo, aunque estuviera en medio de las naciones paganas.
Lo mismo que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Dios tiene un remanente de pueblo en todo el mundo. Los cristianos, los que leen la palabra, los que la obedecen, los que la predican. Y aunque estemos dentro de este mundo, Dios tiene la potestad de cubrirnos para que no nos suceda nada de estas tragedias y calamidades. Y, si el Señor permite que nos pase, tiene el poder de minimizar el riesgo en nosotros. Recordemos que en el libro en la Biblia, a través de la oración de Jesucristo, exactamente cuando Jesús oraba, Padre, no oro para que los quites del mundo. Aquí él habla en los evangelios con respecto a los discípulos, sino que oro para que los guardes del mundo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, orar en medio de esta pandemia que se ha llevado miles de personas a la tumba y miles de personas están contagiados. La Pascua actualmente la estamos viviendo a través de Jesucristo, la cual la Biblia llama a Jesús como el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo, que vino para traernos y darnos la salvación, que vino para hacernos instrumentos para que a través de la palabra llevemos a aquellos que no conocen al Señor y tengan no solamente paz en medio de la aflicción, sino que también tengan la oportunidad de la salvación. Si usted hoy se muriera debido a la pandemia o cualquier clase de forma de que le llegue la muerte, ¿para dónde se iría? ¿Se iría con Jesucristo o perdería la salvación? Número 3, vemos cómo el Señor ejecuta el plan. Verso 21 dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad el rebaño y el cordero para vosotros, según vuestras familias, y santificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija del dintel y de los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará a herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor o el ángel de la muerte entre en vuestras casas para heridos. Y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará como ha prometido, guardaréis este rito. Entonces, ¿qué pasó acá? Que el Señor comenzó a través de su palabra a ejecutar lo que Él le dijo a Moisés y al pueblo de Israel. Continúo leyendo. Y vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo por las casas de Egipto, las casas de los hijos de Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró de las casas, y el pueblo se postró y adoró. En esa noche entró el ángel de la muerte, y comenzó a morir tanto el primogénito egipcio como las primicias de los animales. El Señor comenzó a ejecutar entonces todo lo que Él había dicho que pasaría. Número 4. El Señor protege al pueblo que le obedece. Verso 28 dice: y los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera habido algún muerto, sea de hombre o
de la bestia. ¿Qué hizo el Señor? Ejecutó su palabra, hubo gran mortandad, pero no pasó ni un muerto, ni de hombre ni de animal en el pueblo de Egipto, de Israel, corrijo, en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían la cobertura de Dios, aunque el pueblo de Israel estaban mezclados con los egipcios. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer hoy? Entregar la vida al Señor y ante todo aprovechar ese tiempo para orar y apoyar a nuestros gobernantes. El Señor pues le bendiga y recuerden denle suscribir si les gustó la enseñanza. Señor, gracias por todo lo que has hecho y te entregamos este día y los que vienen. No nos quites tu cobertura y cúbrenos con la sangre de Jesús. Amén y amén.